Hola, bienvenidos al podcast de Mi vieja quería una abogada. ¿Qué es un podcast? No sé, escuché el de Barchi para saber eso. Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Entre nosotros y con entrevistadas nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es Mi vieja quería una abogada. Un podcast de sociología. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología, el podcast de sociología, como le gusta decir a mi amigo el ruso Fede Rubinstein. Estoy acá, mi nombre es Tomás Gulias, frente a mi pantalla, porque seguimos en el contexto de COVID, se encuentran Juan Martín Rasta Carabeta y Francisco González Chiaramonte. Gustazo de estar con ustedes, muchachos, ¿cómo están? Buenas, Tommy. ¿Todo bien? Todo tranqui, por suerte. ¿Vos, Fran? Acá andamos, encerrados todavía, pero hola. Surfeando la cuarentena. Bueno, en esta entrega, en este nuevo capítulo de Mi vieja quería un abogado, teníamos ganas hace rato, sobre todo por los pedidos que recibíamos en Instagram y en Twitter, @titulointrámite, por cierto. La gente nos pregunta, che, ¿qué hace un sociólogo, una socióloga, un has recibido, un cientista social? ¿De qué se encarga? ¿Cuál es su laburo? Bueno, nos lo han preguntado, nos lo hemos preguntado. También, nos lo puede preguntar nuestra tía, nuestro tío, che, un sociólogo, ¿qué haces? ¿Qué hace un sociólogo? Bueno, la intención de esta nueva sección que se llama Entrevista Perfil Técnico, estamos pensando en ese nombre, se nos ocurrió entrevistar a gente relacionada a las ciencias sociales. En este caso hoy nos toca entrevistar a un amigo de la casa, licenciado en Ciencia Política. Nosotros somos un podcast abierto a nuestras disciplinas hermanas, las abrazamos, así que vamos a arrancar con un politólogo hoy. Pero bueno, entendemos que son carreras con a veces las mismas limitaciones y posibilidades, con lo cual nos resulta interesante entrevistar acá a nuestro amigo. La cosa sería un poco presentar qué hace un sociólogo, un cientista social, qué hay después de la carrera, qué puede hacer, cuál es la vida laboral, y presentar trayectorias profesionales para dilucidar un poco el futuro profesional que nos espera. Bueno, como les decía, el entrevistado de hoy se llama Mariano De Martino, licenciado en Ciencia Política en la UBA, máster en Análisis y Generación de Datos Estadísticos en la Universidad Nacional 3 de Febrero, hoy en día director de proyecto en Consultoría de Investigación de Mercado, en Desarrollo y Opinión Pública, en NAC Argentina, la consultora, también responsable de seguimiento y evaluación de políticas públicas en el Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y profesor de SPSS en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Te presenté bien? No sé si me faltó algo. Me presentaste perfecto. ¿Cómo andas, Tomás? ¿Todo bien? Chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Mariano? Bienvenido. Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo que estés con nosotros. La verdad que nada, esto que comentaba, estás en bastantes cosas actualmente. Un poco lo que nos gustaría saber es, ¿cómo llegaste hasta acá? Qué pregunta, sí, ¿cómo llegué hasta ahí? La verdad que es una pregunta que me hago todos los días. Yo me recibí allá por el 2013 y empecé la carrera profesional, digamos, en el ámbito de la investigación de mercado y la opinión pública, básicamente como asistente, ¿sí? Sin muchos conocimientos, no tenía una formación fuerte. En ese sentido, sí un interés que en principio tenía que desarrollar. Como cientista social, todos sabemos que la salida laboral es un tema que está presente porque nuestras carreras, que tienen un perfil fuertemente crítico, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, tienen esa riqueza, pero también tienen, por el lado, digamos, laboral, ese desafío de no saber bien cómo orientarla o, en principio, cuando sos estudiante, no sabes a dónde ir, cómo ir,
y básicamente tiene un perfil muy abierto de egresado o egresada, que hace que sea importante la formación profesional posterior. Por lo menos así lo veo yo, y entiendo que todavía, ustedes están más cerca de la casa hoy en día en la discusión, deben saber que lo que tiene que ver con el programa de la carrera, eso es hoy un tema fundamental en el ayornamiento y también en la orientación, ¿no? Claro, y digamos, vos tuviste que instruirte una vez recibido, o sea, tomaste algún curso para sumar conocimientos en tu vida profesional. Inicialmente, cuando me egresé, al entrar a la consultora en la que hoy todavía sigo trabajando, que es NAC, en investigación de mercado principalmente, la verdad que mi experiencia fue muy práctica y mi capacitación tuvo que ver, digamos, con el trabajo directamente. Si bien los cursos me los fueron dando internamente, después con el tiempo decidí, como bien comentabas Tomás, hacer una especialización más en estadística, orientada a la generación y análisis de datos estadísticos en la UNTREF. Eso también me brindó otro tipo de herramientas para poder manejarme con cierta, digamos, versatilidad dentro de este mundo. ¿Y por qué digo con cierta versatilidad? Como decías vos, yo si bien trabajo en investigación de mercado y también hago evaluación de políticas públicas en el marco del Observatorio de Seguridad Vial del Gobierno de la Ciudad, también tuve muchas iniciativas independientes, digamos, con distintos compañeros y compañeras, digamos, del rubro, a grandes rasgos, también sociólogos, sociólogas, lo que tiene que ver con todo el rubro de ciencias sociales, y hasta con un rubro hoy que es muy interesante y que también nos interpela, que tiene que ver con los programadores y el análisis, digamos, de grandes volúmenes de información a través de algunos lenguajes, digamos, que no específicamente corresponden a una profesión, sino que generalmente tienen que ver con una especialización dentro de una profesión, es decir, uno puede ser sociólogo o socióloga y interesarle, digamos, profundizar en el lenguaje de programación o el trabajo con bases de datos, que hoy es un tema muy importante, que entiendo yo también se presenta como un desafío para la universidad, como no sé si interactuar sería la palabra, o cómo preparar al cientista social con nuevas herramientas para no solo orientarse al mercado, sino a una vida profesional que tiene que ver con eso. Tiene que ver con un manejo distinto de un volumen de datos diferente, y que para mí hoy, o por lo menos en mi formación, no era un tema que se trató por lo menos en la carrera de política, ¿no? Sí, creo que estamos los tres muy de acuerdo con lo que está diciendo. Creo que muchos de los que participamos en Mi hija quiere un abogado y en la título en trámite también, es uno de los diagnósticos que hemos hecho y que nos inquieta tanto, y por eso salimos un poco del sillón y nos pusimos a hacer algo, esto que decías por iniciativa propia, ¿no? Te quería preguntar, vos comentaste algo de eso, de las primeras cosas que hiciste cuando... O cómo llegaste hasta donde estabas, que tuviste muchas iniciativas personales. ¿Te recordás cuál fue la primera o cuáles fueron los primeros ensayos que hiciste después de haber egresado o a punto de egresarte? Sí. Bueno, me centraría más que nada en lo que tiene que ver con este desarrollo particular profesional, porque sí, he intentado muchas cosas. Yo, como le comentaba a Tomás, lo que tiene que ver, digamos, con el cientista social es un desafío de una constante reinvención, digamos, sería reinventarte, digamos, en esa búsqueda. Yo creo que al tener justamente una formación bastante amplia, digamos, no tan específica como sería alguna carrera un poquito más duro, más tradicional, digamos, no necesariamente dentro de sociales, sino digo a nivel general, en nuestro caso hay una necesidad de probar y reinventarse, digamos. No es algo al que el cientista social o la cientista social deba tenerle miedo, digamos. Yo creo que es una de nuestras riquezas. Ciertamente puede provocar angustias, más que nada por lo que tiene que ver con lo laboral, porque obviamente lo material siempre es importante, pero por otro lado, yo en este proceso tuve mis altibajos, tuve momentos donde decía, uy, no estoy encontrando lo que quiero, pero
esta versatilidad para probar, intentar, que nos da, digamos, nuestra profesión, me dio esas ganas de seguir, digamos, formándome, y como decías vos, en el caso particular de lo que tiene que ver con mis primeras experiencias, la verdad que fue bastante autodidacta, pero con un acompañamiento de compañeros y compañeras del laburo anterior, donde yo empecé a tener particular interés justamente con lo que tenía que ver con el análisis de datos a través del software de SPSS, que hoy, bueno, justamente estoy dando ahí el profesor en la Facu, y que en principio surgió como una necesidad porque me sentía limitado en cuanto a mis conocimientos, digamos, para poder hacer un análisis más estadístico, no estadístico a nivel de, digamos, muy complejo, sino a hacer un análisis estadístico básico de cierta información, y me llevó, digamos, a leer, ya leía, digamos, por internet también, hacía cursos por internet, de hecho me hice un curso de SQL por internet también, y fui todo eso volcándolo a resúmenes, me hice presentaciones, después las fui mejorando con el tiempo, y con esas herramientas me fui capacitando, digamos, sobre cuestiones específicas que me interesaban. No solo, digamos, lo que tiene que ver con investigación de mercado, también en lo que tenía que ver en mi rubro particular, digamos, de la política, sobre, lo que tenía que ver con el comportamiento de las cámaras en, en el Congreso, digamos, algo que nosotros también teníamos una formación bastante baja dentro de la carrera, una formación simple. Entonces también es como que le di un poco una vuelta de rosca más, y también lo encaré por ese lado, como para entenderlo, para sentirme un politólogo un poquito más completo, y lo mismo con áreas de economía, digamos, como leer un poquito, no en profundidad, pero sí hacer mis cursitos, esas cositas hice. Por eso digo, muy, muy sencillo, nada que inicialmente haya sido una formación ardua sobre algo puntualmente, sino el buscar de a poquito cuál era la orientación que más me gustaba dentro de las posibilidades, obviamente. Claro. Mariano, te hago una consulta. Y hoy en día, en tu actividad en la consultora, por ejemplo, ¿qué actividades desarrollás particularmente? Si podés contarnos un poco cuál es tu día a día, tus responsabilidades, y cómo utilizás estas herramientas que fuiste aprendiendo con el tiempo en tu actividad diaria, digamos. Sí, cómo no. Como bien vos decías, Tomás, yo tanto laburo, viste, en la consultora como haciendo evaluación de políticas públicas, y con cositas que se llaman de freelance, o, digamos, o iniciativas independientes, donde en mi día a día, como te digo, voy de un lado a otro. Entonces, por un lado, hago lo que tiene que ver con estudios de satisfacción de clientes. En el caso de la consultora eso se labura mucho. De hecho, muchos colegas sociólogos y sociólogas están dentro del ambiente de investigación de mercado, mayormente, o no es tan común dentro de los politólogos. Y, por ejemplo, no sé, tengo cierta información producto de encuestas que se realizaron, vamos a poner un caso, en un banco, sobre la satisfacción con algún producto en particular. Entonces se hace, bueno, generalmente diseñamos nosotros el cuestionario. La verdad que el proceso es transversal. Yo intervengo, por suerte, en todo el proceso, y hace que el trabajo no sea tan rutinario, sino que pueda encontrar un equilibrio, digamos, en el día a día entre distintos procesos y cosas que hago. Entonces, desde el diseño del cuestionario, que eso es más allá de la teoría que nosotros tenemos, ustedes tienen una teoría más fuerte, digamos, aún en lo que tiene que ver con la construcción, digamos, de ese tipo de formularios, indicadores, lo que sea. La verdad que es una práctica en la cual uno se va perfeccionando día a día. No es lo mismo pensar en los cuestionarios que hacía hace 5 años que los que hago ahora. Sinceramente, uno se va dando cuenta de los puntos flojos, o cómo poder indagar en profundidad en un tema a partir de una pregunta en particular. Es decir, ya previsualizás los resultados potenciales de esas encuestas. Y eso está bueno porque no solo es aplicable a investigación de mercado, sino a cualquier investigación que uno quiera llevar adelante, digamos. En términos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Yo me especializo más en la parte de cuanti, pero he hecho cosas también cualitativas, digamos, entrevistas en profundidad.
Y más allá del diseño de cuestionario, el campo que se lleva adelante, ahí sí, obviamente no lo llevo yo, digamos, lo lleva, bueno, se terciariza, lo lleva adelante también en la consultora. Después vienen los resultados, y esos resultados generalmente vienen en base de datos, que en mi caso particular prefiero trabajarlas en el software SPSS. Digamos, hay distintas formas de trabajar, se puede trabajar a partir de muchos más, digamos, que hoy están vigentes, el R, digamos, también otros directamente, si sos programador, lo haces a través de las consultas de SQL directamente. Y de hecho mucha gente le pide ya al programador una selección de esa información para trabajarla. Yo elijo, bueno, SPSS, lo trabajo desde ese lugar, creo que es un equilibrio para el cientista social entre la estadística necesaria para nuestro tipo de análisis, porque obviamente se pueden hacer análisis estadísticos mucho más complejos, pero que inicialmente a nosotros no nos interpela tanto, digamos. Nosotros tenemos la riqueza, y hoy se busca mucho, digamos, tanto en organismos públicos como en el mercado, y creo que esto fue un fenómeno en los últimos 3, 4 años, donde el sociólogo, el politólogo, están teniendo mucho más lugar porque se dieron cuenta que tiene una perspectiva analítica distinta que permite leer la información desde una lógica un poquito más, no crítica, sino más completa. Digamos, no hay una lectura estructurada del dato, sino que hay una lectura contextual del dato. Y eso, la verdad que me di cuenta en los últimos años, en el boom de politólogos y sociólogos, sociólogas que están por todos lados. Eso hace 3, 4 años era medio desesperante, ¿no? Pero no veías, digamos, gente o cientistas sociales en puestos, digamos, relevantes dentro de estas organizaciones. Y hoy en día están tomando cada vez mayor notoriedad y se está legitimando el trabajo del cientista social. Así que en ese punto yo les doy, digamos, unas palabras de aliento, porque efectivamente sí, digamos, estamos siendo cada vez más importantes, tanto en la estructura privada como pública. Una duda, consulta, algo creo que dejaste entrever. ¿Por qué elegís vos particularmente SPSS? ¿Te resulta más cómodo, más sencillo? Ya tiene premoldeado algunas operaciones en botoneras, ¿no? Es más amigable por ahí en algún punto. Exacto, sí. Sí, yo hablo del SPSS como si todos conocieran el programa. Sí, efectivamente, lo que tiene el SPSS que a mí me gusta, y por tanto me gusta enseñarlo también, es que tiene un carácter más universalizable o socializable como programa. ¿Por qué? Porque tiene dos formas de llevar adelante, digamos, el análisis de datos. Puede ser a través de lo que serían las herramientas visuales que vas cliqueando, digamos, en la misma pantalla, digamos, no sé cómo decirlo de otro modo. Botones. Los botones, básicamente, de la pantalla, donde uno puede googlear y ver cómo se hace, básicamente, es decir, cómo hago para tirar una frecuencia, cómo hago para tirar una tabla cruzada. Obviamente es mucho mejor estar familiarizado a través de algún curso particular. Son muy caros, la verdad. Así que está buenísimo que la universidad pública, no solo lo digo por la UBA, sino por las distintas universidades públicas, faciliten, digamos, este tipo de cursos y den acceso. De hecho, era algo que en su momento yo no tenía y me interesaba. Y hoy la verdad que me pone muy contento poder estar del otro lado y brindar esa posibilidad para compas que tal vez no tengan, digamos, a veces el recurso para poder pagarse un curso, justamente. Y por otro lado, como les decía, por una la botonera tradicional, y a su vez, para quienes lo manejamos ya con un poquito más de tiempo, hace más de tiempo, tiene una visualización o trabajo a través de una sintaxis, se llama, que es como un lenguaje de programación. Entonces, vos podés procesar la información tanto a través de la botonera como a través de un lenguaje de programación. Podés elegirlo, es opcional, puede ser complementario, digamos, podés guardar, digamos, la memoria del procesamiento, también en ese lenguaje de programación, pero lo que digo es, podés ir profundizando tu conocimiento en SPSS a medida que lo vas usando, y eso hace que una persona que no tenga interés, conocimiento, ni se lleve bien con la programación, pueda también manejarlo a nivel usuario simple, a las semanas de usarlo, de conocerlo. Y eso lo hace muy universalizable, y por eso todavía se sigue usando, y yo creo que se va a seguir usando por mucho tiempo. El R, en cambio, es mucho más estructurado en códigos, y lo hace, para mí,
menos universalizable en ese sentido. Muy interesante, en algunas herramientas hasta más interesante, pero menos socializable a nivel general. Ahora venís nombrando bastantes de estos programas y además, bueno, nos contaste un poco tu experiencia, no solo incursionando en el mundo de los datos y también ahora del otro lado como profesor. ¿Qué recomendaciones tendrías para quienes estamos interesados, me incluyo, en dar los primeros pasos en este mundo de los datos, del mundo cuantitativo? Bueno, como les decía, mi formación particular estuvo muy asociada al desarrollo directamente profesional en el ámbito de trabajo, ¿sí? Hoy en día, como les decía, existe la posibilidad también de hacer cursos, de ir conociendo el ambiente. Yo creo que eso en primera instancia sirve si uno no tiene definido para dónde ir. Obviamente, como les decía, nuestra definición es muy versátil, así que un día creemos ir para un lado, después nos vamos un poquito para el otro, digamos, no se asusten, va a pasar. Pero en primero conocer un poquito a dónde queremos ir. Si vamos a hacer un curso, hablar con gente que esté metida en eso para que nos dé claridad. Eso también a mí me ayudó en primera instancia. Tenía un prejuicio altísimo, digo, no, investigación de mercado, que es un embole, trabajo para las empresas, no era lo que yo quería. Y después, digamos, yo utilicé los conocimientos que fui desarrollando en esta formación. Obviamente hice muchísimas cosas de opinión pública también, pero me dio las herramientas para después poder hacer cosas de forma independiente, que me interesan muchísimo, y poder hacer análisis cuantitativo o de impacto de políticas públicas a través de una visión cuantitativa y quali, que la verdad te sirve para un montón de salida laboral, rubros, digamos, que pueden estar asociados. En ese sentido, digamos, por eso lo que digo es, tal vez no sea tan importante llegar de una a lo que uno tiene pensado de su cabeza, qué es lo que quiere hacer, sino ir recorriendo el camino profesional e ir aprendiendo en los mismos laburos. Digamos, más allá de los cursos que se puedan hacer, yo creo que laburar con este tipo de herramientas, laburar con SPSS, laburar en investigación de mercado, hacer cuestionarios, digamos, eso no necesariamente en una consultora, sino en cualquier otra empresa, fundación, lo que sea que estén laburando, digamos, con procedimientos similares, te da, para mí, un pantallazo general y te da las herramientas para después vos ir orientándote. A medida que tenés más herramientas, claramente tenés más posibilidades de elegir dentro de este mercado, digamos, acotado, no deja de ser acotado, y orientarte básicamente a aquellas áreas que más te interesen. Mariano, Sí. la verdad que es muy interesante todo lo que nos estás contando, creo que muy esclarecedor para muchos y muchas. Un poco por arriba, yo en la presentación me olvidé de decir que estás participando en un proyecto en el contexto de COVID justamente, y vos un poco lo dijiste, pero no terminó de quedar claro, me parece. Vos estás trabajando en un tablero, en un dashboard digital, ¿no? Donde utilizás algunas de estas herramientas que nos venís contando, ¿puede ser? Sí, tal cual. De hecho, un poco todo lo que les venía diciendo decanta en este tipo de proyectos. En el inicio de la cuarentena, con un amigo, compañero, que trabaja en un proyecto de consultoría independiente, de paso la nombre, el F Statistics se llama. Después dejamos el link ahí en la publicación. Sí, dejamos el link. Pero bueno, nada, era obligatorio nombrarlo, si no después me va a retar. En ese sentido, él me llamó y me dijo, che, Maro, mira, está la cuarentena, vamos a estar encerrados, imaginamos que por un tiempo, y se me ocurrió poder generar información que sea de acceso público, donde podamos volcar todos nuestros conocimientos, digamos, que venimos llevando adelante hace tiempo, él más desde el lado de la programación, y yo más desde la lectura del indicador y más desde la idea general, vendría a ser. Entre los dos lo desarrollamos y después se incorporó otro de los chicos, un amigo más, a darnos una mano con esto porque se volvió algo gigante que tuvo una repercusión inmensa. ¿De qué se trata? Bueno,
El tablero digital o dashboard contiene información sobre los principales indicadores de la evolución del coronavirus, tanto a nivel mundial como en Argentina. Y en Argentina también a veces hasta desglosado, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, lo que tiene que ver con AMBA. Y estuvimos, fue un laburo muy fuerte en cuanto al diseño, muy intenso, pero la verdad que muy interesante, donde en mi caso particular yo, como venía laburando, como les comentaba, con programadores y al haber hecho ese cursito de SQL y haber tenido algunas herramientas, digamos, ya desde el punto de vista profesional, puedo imaginarme cómo poder volcar cierta información a un tablero digital, digamos. Eso, uno, más allá de no tener el conocimiento específico del lenguaje de programación, puede conocer los alcances o potenciales alcances de los programadores que se manejan, digamos, en este rubro, ¿no? Porque obviamente hay programadores de distintos tipos, pero bueno, programadores que ya tienen experiencia en este rubro. Ahí obviamente pudimos pensar en forma conjunta cuáles iban a ser los mejores gráficos para visualizar los distintos tipos de indicadores digamos, de la pandemia. Decidimos enfocarlo tanto a nivel global como a nivel Argentina, más que nada para poder establecer también lógicas comparativas, para poder hacer monitoreo, digamos, constante de la información. Y también hicimos algo para mí también muy interesante que tenía que ver con hacer una cobertura de la información responsable en términos de también ir publicando las noticias oficiales que se iban desarrollando, sobre todo a nivel nacional, y de hecho en el mismo dashboard tenemos un apartado que es de noticias, tenemos un apartado que tiene que ver con información digamos, del Ministerio de Salud directamente, es decir, poder brindar un tablero de acceso público, pero con responsabilidad a la hora de publicar esa información. Y la verdad que para mí es una de las cosas más interesantes que pude hacer en mi vida profesional. La verdad que todavía está en desarrollo constante porque, por ejemplo, si cambia el foco a duplicación de casos, nosotros vemos cómo incorporar un gráfico en ese sentido, vemos cómo conseguir algunos datos que son más difíciles, no están disponibles, como lo de contagios y fallecidos, sino que tienen un camino distinto. Así que bueno, nada, digamos, es un desafío muy completo, que bueno, no me quiero extender para no hacerlo muy largo, pero muy interesante. Buenísimo. Sí, también le queremos avisar a la gente que nos está escuchando, nuestra idea es hacer un video luego de esta entrevista para complementar y para poder ver este dashboard, así que mejor dejar un poco de intriga para el video, así nos puedes explicar algunas cosas más específicas. Lo único que te quería preguntar es ¿de dónde sacan la información? O sea, ustedes toman información y se ve en el dashboard. ¿De dónde sale esa información? Como para ir cerrando. Perfecto. Bueno, tenemos distintas fuentes de información porque, como te decía, teníamos cobertura tanto mundo como Argentina y desagregada. Por ejemplo, sacamos de la OMS, sacamos también, obviamente, del Ministerio, a partir de los informes diarios sobre fallecidos, contagiados, etc. Trabajamos con distintas bases de datos. El dashboard no se alimenta de una base única, sino que tiene distintas bases de las cuales toma la información. Eso es muy interesante porque la visualización de un gráfico tiene detrás una estructura, una base que tiene una determinada estructura de columnas, filas, etcétera, que hay que respetar, ¿sí? Eso se articula con el programador. Obviamente, como les decía, si tenés conocimiento sobre cómo se maneja esta lógica, mucho mejor. Y a partir de esa estructura, uno puede idear o imaginarse el gráfico potencial y la interacción entre las distintas bases, digamos. Parece un chino lo que estoy diciendo, pero a lo que quiero ir es que el proceso por el cual nosotros nos hacemos de la información no es simple, digamos. Tenemos bases de la OMS, tenemos bases del Ministerio, tenemos información de la provincia de Buenos Aires, porque también tenemos una parte de la provincia de Buenos Aires. Después cruzamos cierta información y hay otra información que nosotros fuimos recabando y la fuimos volcando de forma muy artesanal. Por ejemplo,
nosotros queríamos generar un dato que para nosotros es muy importante y que, de hecho, muchas veces los medios omiten, que tienen que ver con las tasas. Sobre todo las tasas ajustadas por población, ¿no? Bueno, ustedes eso lo conocen hasta mejor que yo. Pero, digamos, no es lo mismo decir, no, hubo 800 contagiados en Capital y 1100 en la provincia. Uy, qué desastre en la provincia. Hubo 10 muertos en Capital, 15 en provincia. Digamos, si lo ponemos en términos de población, y la verdad que la situación es radicalmente distinta y el desempeño, digamos, en la Capital Federal, en ese caso, es mucho peor. Digamos, entonces, analizar la información sin tener en cuenta los criterios, en ese caso, poblacionales, es un análisis erróneo de la información, básicamente, y todavía, aún hoy, está presente en los medios de comunicación. Entonces, para construir esas tasas, tuvimos que buscar las poblaciones de todos los países del mundo, las poblaciones de todas las provincias, de ambos agrupados, y ese fue un laburo artesanal que lo hicimos, lo pusimos en el tablero, y gracias a eso se puede consultar a partir de SQL y hacer el cálculo que después se visualiza en el dashboard. Bueno, increíble lo que nos estás contando, impresionante, y ahora, bueno, va a tener mucho más sentido el video porque creo que se va a ver mucho mejor todo esto que nos está diciendo. Así que bueno, Mariano, vamos cerrando esta sección. Nada, primero queríamos agradecerte por el tiempo que nos diste, muy interesante, espero que a muchos y muchas les ayude todo esto que estás contando, una ventana de esperanza profesional para los que están dudando. Así que bueno, estamos muy contentos de haberte recibido. Y bueno, tenemos un saludo como para cerrar el capítulo siempre, que bueno, yo tomo el rol del conductor, que lo suele tener Fede, y él dice, bueno, nosotros somos la banda de Título en Trámite, y esto fue Mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología. Yo termino con un podcast de sociología, y ustedes, los tres si quieren, dicen Mi vieja quería un abogado. ¿Les parece? Buenísimo. Bueno, entonces, nosotros somos la banda de Título en Trámite, y esto fue Mi vieja quería un abogado. un podcast de sociología. Muchas gracias y hasta la próxima.